Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a otro texto más que vamos a trabajar, en este caso leyendo directamente al vuelo. Vamos a ir explicando algunas cositas sobre la historia de los reyes de Roma de un tal G.M., que no sé qué nombres serán, Edwards, ¿vale? Entonces, concretamente, The Story of the Kings of Rome, la historia de los reyes de Roma en español, es una obra publicada por este señor en 1903. Entonces, dominio público, perfecto, lo podemos usar. Es una adaptación de los capítulos correspondientes del primer libro del Ab Urbe Condita de Tito Livio. Entonces, básicamente, como digo, esto es un resumen del primer libro en el que se trata sobre la época de la monarquía romana, es decir, desde Rómulo, que es el fundador de la ciudad, hasta la expulsión del último rey, Tarquinio el Soberbio. Ya luego pues se instaura la república, los cónsules y todas esas cosas, ¿no? En palabras traducidas y resumidas del autor, estas historias del primer libro de Livio han sido simplificadas considerablemente. El primer libro de Tito Livio es bastante más largo y especialmente más complicado, ¿vale? Especialmente en los primeros capítulos. En la parte final del libro, con menos modificaciones, creo que se han conservado mejor la belleza y el vigor del estilo de Livio. Se verá que mi texto, aunque simple y claro, contiene una gran cantidad de vocabulario y estilo útiles del latín. Ahora comentaré un poquito más sobre eso. Volvemos aquí, esto ya es mi opinión, ¿vale? No he visto que esta obra se considere un reader, es decir, que no es una obra tanto para que cualquier persona que sepa un poquillo de latín pueda cogerla y empezar a leerla tal cual. No es eso, ¿vale? Eso es un reader, ¿no? Como por ejemplo el Fabulae Faciles de Ricci, etc. O sea, no es una obra para ser leída directamente. De hecho, incluso el principio no es especialmente fácil, a pesar de estar bastante simplificado y adaptado. Por tanto, no ha de entenderse que esta adaptación sea fácil de abordar. No. Para poder hacer este texto, ya tenemos que haber practicado bastante, ¿vale? Ya tenemos que estar en nivel incluso, de haber aprobado selectividad con mucha nota, ¿vale? Por lo general sí me parece un texto más fácil que cualquier otro texto latino sin adaptar. O sea, el propio Tito Livio, tal cual, Julio César, Salustio, etc. Incluso de los autores menos difíciles, por lo que es un buen calentamiento antes de entrar de lleno en César o Salustio. Además de haber finalizado la parte fundamental del curso de latín desde cero, entonces tenemos que haber hecho bastante latín, gramática, traducciones, etc. Recomiendo haber terminado con razonable fluidez textos modernos más fáciles como Epítome Historiae Sacrae, resumen del Antiguo Testamento de este cura, este sacerdote francés, Lomont, y el Fabulae Faciles, ¿no? Si hacéis clic aquí, pues os lleva a esos sitios para que practiquéis antes de hacer esto. Y ahora, aviso aquí, en los vídeos no analizaremos, sino que iré traduciendo directamente, ¿vale? O sea, iré leyendo en español. La traducción es decir, sobre el texto latino lo iré traduciendo al vuelo, es lo que quiero decir. Solo me detendré a dar explicaciones gramaticales cuando sean de especial interés o dificultad. También comentaremos la interpretación del texto y las referencias históricas, culturales, etcétera, cuando las haya. ¿Vale? Entonces, nada, vamos a empezar. Si no me equivoco, son 20 capítulos. Vemos que, sobre todo, los primeros capítulos no son muy largos, ¿no? Empezamos por nacimiento y primeros años de Rómulo y Remo. Empezamos, primeros años de Rómulo y Remo, etcétera. Dice: Rea Silvia, una sacerdotisa albana, dio a luz a... este es el típico verbo que se usa para dar a luz, ¿no? Dio a luz a niños gemelos. Amulio, un rey cruel, puso bajo custodia, es decir, tomó prisionera, es decir, que la puso como una especie de cárcel, ¿no? Es decir, no tanto, porque esto puede parecer en español como que la puso bajo protección, pero no protección para ella, sino protección para que ella no hiciera lo que pudiera, ¿no? Lo que quisiera y pudiera. Es decir, que la puso como una especie de cárcel, ¿no? Entonces, literalmente sería algo así como dio a Silvia en custodia, puso a Silvia bajo custodia. Ordenó que los niños, entonces oración de infinitivo con el sujeto en acusativo, entonces ordenó que los niños literalmente fueran puestos en agua fluyente, ¿no? Profluente, que en mucha agua, ¿no? Y en agua, básicamente, que los echen al río. Forte, eo tempore, etc., ¿no? Entonces, por casualidad, en aquel tiempo,
el Tíber se había desbordado sobre las orillas. Así pues, los niños fueron expuestos en la inundación como consecuencia de ese desbordamiento, ¿no? Pues nos imaginamos al Nilo, las inundaciones del río Nilo, el Limen y todo eso que nos cuentan en el colegio siempre de la civilización egipcia. Pues el río se desborda y el canastillo con los niños, pues en ese desbordamiento del río, en vez de los niños hundirse, pues lo que hace es que se va a la orilla, ¿no? Y se salva. Paulisper, Alweus, etc., ¿no? Entonces dice, al poco tiempo, el canastillo en el que, literalmente, en el que yacen, en el que están tumbados, va fluyendo, va flotando de aquí para allá. Finalmente, la suave agua los pone en lo seco, es decir, los pone en tierra, ¿no? Los lleva a tierra. Al mismo tiempo, una loba sedienta flexit cursum, es decir, desvió su curso, desvió su rumbo desde los montes que había cerca, a los alrededores. Entonces, oyó el bajido, el llanto pueril, el llanto de los niños, y en lugar de ir al río a beber, pues oye a los niños de camino y se gira para ver qué pasa con estos niños. Mox eam lingua, etc., ¿no? Pronto, Faustulo encuentra a la loba, Eam, y ahora participio concertado con Eam. Entonces, pronto Faustulo se la encuentra lamiendo con la lengua a los niños. Y ahora, ¿quién es este Faustulo? Faustulo, literalmente el maestro del ganado del rey, del ganado rey. Es decir, el mayoral, esto se suele traducir por el mayoral, es decir, el jefe de los pastores del rey. Qui Larentia, vale, entonces, ¿no? Tenemos aquí un falso relativo de unión. Se refiere a Faustulo. Dio a su mujer Larencia, los dio a su mujer Larencia para educarlos, ¿no? Entonces tenemos aquí, para educarlos no en el sentido de enseñarles a comer correctamente, sino de criarlos, ¿vale? Entonces tenemos aquí esta construcción de gerundivo. Así, geniti sunt nutritique, ¿no? Entonces, así nacieron y fueron criados Rómulo y Remo. Después, ya adultos, van vagando por los montes cazando. De aquí, algo así como de aquí obtienen la robustez, la fuerza de cuerpos y de ánimos. Es decir, la fuerza, los musculosos y también que se les amueble la cabeza. No tanto como vamos a ver. Y ya no solo acosan o van detrás de las fieras, sino que faciunt impetus, sino que también hacen ataques contra los ladrones, atacan a los ladrones cargados de botín, es decir, que son una especie de Robin Hood, como vamos a ver. Comparten, literalmente, dividen las cosas arrebatadas con los pastores y con estos pastores, y con ellos, porque al fin y al cabo ellos se han criado entre pastores, entonces son colegas de los pastores, ¿no? Y con ellos llevan a cabo cosas serias y, cosas serias y no serias. Es decir, que con estos pastores las cosas tanto serias como de la vida cotidiana, ¿no? Literalmente los juegos. Pero bueno, que con estos pastores lo hacen todo.